cuarto lugar, el tema de nómadas digitales. ¿Será posible que en la administración pública las personas lleguen a convertirse en nómadas digitales? Y finalizaré mi intervención con el Internet de las Cosas y algunos aspectos de inteligencia artificial. Con relación a las políticas públicas y las TIC, uno de los primeros aspectos del gobierno por políticas públicas o de la administración por políticas públicas está vinculado con el ámbito de intervención de la administración pública. En el caso de Centroamérica y República Dominicana, tenemos un total de 58 millones de personas a las que tiene que atender la administración. Y si la vemos por cada uno de los países de Centroamérica, nos vamos a dar cuenta que en República Dominicana este dato estadístico demográfico es crucial porque nos ubica en temas cruciales para entender la transformación digital, y es que existen un cambio demográfico importante e intergeneracional. Cuando nos proponemos hablar de nómadas digitales, esto significa que debemos de tener en cuenta esa pluralidad etaria y tener en cuenta que dado esa pluralidad etaria y que no toda la población a la que interviene la administración pública tiene facilidad de acceso a estos medios digitales, se nos impone este reto, y es por eso que es crucial iniciar teniendo en cuenta el ámbito demográfico de intervención de la administración pública. En el caso de República Dominicana tenemos 10 millones de personas. Guatemala 9 millones, estoy diciéndolo aproximado, si en la diapositiva aparece el dato exacto, 6 millones, Nicaragua aproximadamente, Costa Rica 5 millones, Panamá 4 millones, Guatemala 16 millones, Honduras 6 millones y medio. Esto nos sitúa ante la complejidad que también está vinculada a la procedencia de estos datos demográficos, es decir, personas que proceden de zonas rurales y de zonas urbanas, a pesar de que en Centroamérica cada día la población está concentrada, los mayores núcleos de población, en zonas urbanas. Otro aspecto importante a tener en cuenta en materia de políticas públicas y TIC es el gobierno abierto. Y para ello debemos de tener presente cuáles son los componentes de ese gobierno abierto con el que se inauguró la ponencia o las ponencias del día de hoy. En primer lugar, un componente de este gobierno abierto tiene que ver con disponibilidad de leyes e información gubernamental. En este proceso de pandemia, las administraciones públicas emitieron una serie de excepciones en el funcionamiento y marcha en distintos tipos, en salud, en las relaciones laborales y contractuales. Y esto implicaba para el ciudadano una serie de normativa que requería estar disponible, porque hay una serie de decisiones que en ocasiones no se hacen públicas, es decir, no se da la publicidad de lo público. Otro componente de este gobierno abierto está relacionado con el derecho a la información, que también es un derecho humano. Y es aquí donde adquiere importancia este tema de las tendencias de modernización orientado al teletrabajo y trabajo remoto. Otro componente está vinculado con participación activa. La razón de ser de contar con un gobierno abierto es lograr que el ciudadano esté más enterado de la transformación que se hace dentro de la administración. Será interesante que a medida que nuestros panelistas desarrollen la experiencia como protagonistas de los cambios que realizaron, preguntarles que tengan en cuántos
consultaron a la ciudadanía sobre los procesos de cambio que se hicieron en el servicio que se brindó a través de teletrabajo. ¿Cómo se está sintiendo el ciudadano con el servicio que se prestó por teletrabajo? Y otro aspecto o componente que hay que tener presente en el gobierno abierto son los mecanismos de queja y que la queja realmente sea atendida de forma efectiva por la administración y no solamente que se convierta en un formalismo, porque si no, esta participación ciudadana se desmotiva y no quiere presentar oportunidades de mejora. Otro aspecto a tener en cuenta en materia de la administración pública por políticas públicas y TICs tiene que ver con el barómetro regional de datos abiertos para América Latina y el Caribe. Aquí vemos en la diapositiva un ranking de 1 a 7, entiéndase el número 1 como las administraciones públicas que están con mayor posibilidad de datos abiertos y 7 aquellas que tienen menos. Y aquí vamos a encontrar que Costa Rica ocupa el número 2 con un 45.44% en materia de datos abiertos y también Panamá con un 42.99%. Es decir, Panamá está ocupando en este ranking el tercer lugar. En cambio, si vemos al Caribe, República Dominicana ocupa el primer lugar como una administración pública que dispone de datos abiertos. Estos datos son importantes porque nos muestran un esfuerzo que hay de las administraciones de disponibilidad de información al ciudadano. Pero la cuestión es no solo contar con información, sino la calidad de esa información disponible. Si realmente le es de utilidad al ciudadano para tomar decisiones. Porque se puede correr el riesgo de colocar información por cumplir con un formalismo legal de tener determinados datos. Bien, otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a Internet. Si queremos teletrabajo para los servidores y las servidores públicas, debemos de tener presente cuáles son las condiciones para hacer posible ese trabajo, ese teletrabajo o trabajo desde casa. En este caso vemos que en Belice hay un 47% de la población que usa Internet. En Costa Rica, un 71% del total de la población utiliza Internet. En el caso de El Salvador, el 34% de la población usa Internet. Guatemala, 65% utiliza Internet. En Honduras, un 32% del total de la población utiliza Internet. En Nicaragua, un 28%. En Panamá, un 58% del total de la población utiliza Internet. Y en República Dominicana, un 68% de la población utiliza Internet. Una administración por políticas públicas debe de partir por el conocimiento de la realidad. Si queremos hablar de estas transformaciones digitales, tenemos que tener presente de cuáles son esas condiciones y cuánta gente de la población realmente tiene acceso al Internet. Porque eso da cuenta del alcance que tiene el teletrabajo, es decir, a cuántos efectivamente está atendiendo la administración pública en esta situación de emergencia. Y otro aspecto que pueden observar en esta diapositiva tiene que ver con si la población centroamericana tiene banda ancha o móvil. Entiéndase, móvil por estos equipos que tenemos todos en nuestras manos. Muchos de los trámites se están realizando a través de los dispositivos móviles. Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la brecha digital en la región más desigual del mundo. Queremos hacer estos cambios modernizadores teniendo en cuenta que hay bajas velocidades de conexión
Y esto genera exclusión, ¿verdad? Que la conectividad en la zona urbana es de 63% y en la rural de 23%. Estos datos son significativos para la implementación de este tipo de medidas modernizadoras. Los grupos de menor conectividad son los niños de 5 a 12 años y los adultos mayores de 65 años. Quiere decir que cuando una persona necesitó comunicarse con el Ministerio de Salud o con algún tipo de servicio de salud y no sabía utilizar alguna de estas aplicaciones, ¿en qué situación de vulnerabilidad quedó ese ciudadano? Y lo menciono a propósito de estos 65 años o más, que esto nos requiere a nosotros como administraciones públicas centroamericanas y de República Dominicana procesos de alfabetización digital. En el 2020, el 44% de los hogares de la región alcanzaba la velocidad de descarga que permite desarrollar actividades en línea simultáneamente. Es decir, la pandemia implicó que en la casa habían niños recibiendo educación en línea, habían servidores públicos estudiando o trabajando. Entonces eso implica tener en cuenta la posibilidad de que varias personas en los hogares puedan desarrollar diversas actividades con la velocidad de Internet que disponen. El 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años de la región viven en hogares que no están conectados a Internet. Menciono a los niños porque es el futuro. Es decir, ya las personas de 65 años, hay que hacer un esfuerzo con ellas de alfabetizarlas, pero el relevo generacional, es decir, el futuro no tiene tanta conectividad a Internet. Computadoras portátiles. Del 70 al 80% de los estudiantes de los niveles socioeconómicos más altos sí cuentan con este tipo de dispositivos. En cambio, entre el 10 y el 20% de los estudiantes de menores ingresos apenas tienen este dispositivo, ¿no? Porque el teletrabajo o el trabajo remoto requiere de este tipo de dispositivos para llevarse a cabo. Y es por eso que es muy importante tener en cuenta estos datos. Bien, en esta diapositiva encontramos la posición de la CEPAL con relación a las nuevas realidades y necesidades de sofisticación tecnológica. Es decir, durante este momento de emergencia, podemos decir que las administraciones públicas expresaron o se expresaron de una forma en un contexto de reacción, de recuperación y de reactivación. ¿Qué hicieron la administración pública en materia de reacción? Fortalecieron o crearon portales y aplicaciones de difusión de información sobre salud, se hizo educación en línea y se fortaleció el tema del teletrabajo. En algunas administraciones ya estaba antes de la pandemia y ya lo escucharemos con el desarrollo de las ponencias de nuestros panelistas, y en otras ocasiones se tuvo que implementar por primera ocasión. Y en materia de recuperación, ¿qué nos propone la CEPAL? La aplicación o rastreo de un pasaporte sanitario. Muy buena parte de los gobiernos están pidiendo el carnet de vacunación, pero se corre el riesgo que ese carnet de vacunación sea falso o se esté falsificando. Entonces, esto va a ser necesario contar con un pasaporte sanitario, y eso, ¿quién lo tiene que emitir? La administración pública. Y otros de los aspectos que menciona la CEPAL para esta fase de recuperación tiene que ver con gestión inteligente, con reemplazo de insumos y con la necesidad de fortalecer el gobierno electrónico. Estas acciones para implementar teletrabajo o trabajo desde casa
necesita de un modelo de gobernanza en el marco de un estado de bienestar digital. ¿Y eso ante qué nos sitúa? Ante la necesidad de promover igualdad, que sea una transformación digital incluyente, teniendo presente la diapositiva que mencioné anteriormente, que estamos en la región más desigual y que la pandemia puso en evidencia esas desigualdades, las acentuó. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en este modelo de gobernanza del estado de bienestar digital tiene que ver con rechazar la recolección no autorizada o uso indebido de los datos. ¿Por qué? Cuando usted llena un formulario en línea, se está recogiendo información de su ID y otro tipo de información que muestra la trazabilidad de dónde se conectó, de qué tipo de dispositivo, si fue en su computadora, si fue a través de su celular. ¿Cómo la administración tiene este reto de regular ese manejo de datos? Y otro aspecto a tener en cuenta en la conformación de ese modelo de gobernanza dentro del estado de bienestar digital tiene que ver con proteger los derechos económicos, sociales y laborales de la población y promover un modelo de gobernanza digital desde una estrategia productiva que genere un cambio estructural. Esto es fundamental, porque se corre el riesgo de que las desigualdades que están ahí latentes las traslademos a la transformación digital. Y ahí la administración pública y la profesionalización de la administración pública debe tener mucho cuidado. En materia de nómadas digitales, voy a mencionar algunos datos de hábitos, de cultura en este ámbito. Y aquí encontramos que se entrevistó, estos datos son de la empresa privada, pero nos revelan a nosotros como administración pública una gran necesidad, y es que los servidores públicos posiblemente se van a convertir en nómadas digitales. Es decir, pueden estar trabajando para su país, para Nicaragua, para Costa Rica, desde Colombia, como nómadas digitales. Pero no solo eso, dentro del propio territorio pueden estar en Santo Domingo, en República Dominicana, y estar trabajando desde la playa. Eso implica los nómadas digitales. Bien, entonces aquí tenemos algunos datos. Voy a citar que hace alusión al 23%, en el que se menciona que las empresas en las que laboran los encuestados son cero flexibles y que exigen un horario completo en la oficina. Y eso no le está interesando, le resulta desmotivante a un trabajador en el sector privado. Pues nosotros tenemos la tarea, por eso traje estos datos de esta encuesta, de buscar cómo encuestar a los servidores públicos y ver qué tan factible es hacer estos procesos de transformación, porque en su momento se hicieron con premura, pero ahora hay que saberlos consolidar. Y creo que esta encuesta nos muestra ese interés en consultar. Si lo hace la empresa privada, ¿por qué nosotros, desde la lógica de una administración pública democratizada, no lo podemos hacer? Bien, en América Latina, el 41% de las personas con acceso a Internet trabajan ya de alguna manera remota. Ya tenemos un 45% en la empresa privada que ya está trabajando de manera remota. Y un 53% utilizan Office en el camino como herramienta principal de productividad. Muy bien, voy avanzando para abordar el tema del Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Actualmente se nos impone en materia de profesionalización de la administración pública las comunidades y ciudades inteligentes. ¿Eso qué va a implicar?
una profesionalización de la función pública que sea también inteligente. Esta pandemia fortaleció los hospitales inteligentes, la medicina de precisión y de salud. Durante la comida con la doctora Corina Duque, conversábamos que su hija está haciendo una ingeniería en mecatrónica, pero trabaja de la mano con la medicina para hacer ecografías. Y de tal manera que se juntan dos grandes áreas del conocimiento, la salud con el tema de la ingeniería mecatrónica. Hacia allá es donde va también la administración pública, en esa confluencia de conocimientos y de saberes. Quiero dar un ejemplo de esto que he llamado o que se está llamando tanto en la literatura especializada como en los operadores, es decir, en los gestores de la administración pública, la ciudad inteligente. El primer paso para ello es la ciudad digital. ¿Y cuáles son los componentes o aspectos de esa ciudad digital? Los trámites en línea, las redes públicas disponibles, el gobierno electrónico, el desarrollo electrónico y el acceso a banda ancha. Es decir, podemos considerar que esos son los elementos básicos para poder hablar de una ciudad digital. Pero la administración pública no se queda ahí, sino que además de que sea inteligente, además de esa noción de ciudad inteligente, las ciudades tienen que ser eficientes. Y para medir la eficiencia, lo que se está haciendo es mediciones de contaminación ambiental, televigilancia, flujos vehiculares de transporte, señalización inteligente y energía renovable. Pero ese camino o esos peldaños no bastan hasta ahí. Además de que tengamos lo digital, lo inteligente y eficiente, se necesita dentro de las lógicas contemporáneas la innovación. Y es por eso que se habla de ciudad inteligente e innovadora. Y ante esto es lo que está la profesionalización de la administración pública. ¿Y qué aspectos incluye esta ciudad inteligente e innovadora? Innovación constante. Emprendedurismos digitales. ¿Cómo le permitimos a los servidores públicos que propongan a las direcciones de servicio civil o ante otras instancias proyectos para que mejoren su competitividad laboral? Empleo del sector TICs, es decir, las tecnologías de información y comunicación se están convirtiendo en un medio importante para modernizar la administración pública y las herramientas mejoradas de ciudad digital. Yo con esto finalizo y le damos paso a doña Carla, directora general de la Oficina Nacional de Servicio Civil de Guatemala. Muchísimas gracias a los representantes de este evento tan importante del CLAD, al ICAP por su apoyo y su bienvenida. A todos aquellos que están acá en este recinto, tengan ustedes buenas tardes, al igual que quienes están en la plataforma y distinguidos panelistas de esta tarde que tengo el honor de compartir. De verdad que me es grato saludarlos en nombre del pueblo de Guatemala y también haciendo énfasis en el pueblo colombiano, que es un gran anfitrión. Quiero empezar diciendo, como directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Guatemala, que este trabajo es un trabajo bendecido, porque nos permite ver cada día avances en temáticas tan trascendentales como lo es el trabajo. Para una persona, el trabajo es algo significativo, le da las posibilidades de alimentar a su familia. En la Oficina Nacional de Servicio Civil estamos determinados a trabajar para que cada día los servidores públicos sean referentes de profesionalismo, de capacidad y de idoneidad. Hemos trabajado en los términos
de registros y selección de personal para que día a día esta sea transparente, sea un mecanismo ágil y de avanzada para lograr tener los mejores servidores públicos en las instituciones. Cambiar y romper esos paradigmas de los cuales se dice que el servidor público no se es eficiente. Pero además, hablamos solo de los servidores públicos, pero también es imperativo que quienes lideramos esas instituciones seamos capaces de innovar, de gestionar y de administrar con propiedad y carácter para poder buscar alianzas estratégicas e implementar proyectos que de verdad nos lleven hacia la modernidad. La tecnología es una gran herramienta, pero la valorización del recurso humano es prioritario para avanzar. Ya nos dejaba grandes lecciones el COVID. Nosotros en Guatemala habíamos implementado, ya habíamos avanzado en temas tecnológicos. Sin embargo, con esta pandemia hemos tenido que impulsar proyectos con mayor diligencia. Hemos tenido que crear proyectos que le lleguen al ciudadano para que el ciudadano no pierda la confianza en sus instituciones. Empezando con la presentación, cuyo tema es la modernización en tecnología y la gestión del recurso humano desde la perspectiva del servicio civil, derivada de la pandemia, tengo a bien dar inicio de presentarles cómo es que Guatemala tiene distribuidos sus regímenes de servicio civil. Y son 5. El relativo al organismo ejecutivo, al organismo judicial, al organismo legislativo y a las municipalidades y a las entidades descentralizadas y autónomas. La Oficina Nacional del Servicio Civil tiene por ley destacar y coordinar toda la aplicación de la Ley de Servicio Civil, así como la Ley de Clases Pasivas del Estado, que está relacionada con todo el tema de las pensiones a los ex servidores públicos, a los servidores públicos y a sus beneficiarios. En tal virtud, somos los rectores en materia de gestión del recurso humano. Pero además, también estamos ahora trabajando sobre aquellos asuntos sustantivos que nos permiten apoyar a las direcciones que manejan el tema de puestos y remuneraciones, a los de la carrera administrativa y a la previsión civil, determinando una serie de acciones que van a ir perfeccionando el sistema como estamos haciendo y realizando las acciones de personal en cada una de las instituciones. Me es imperativo referirme a la normativa legal que da sustento a todo este andamiaje para el avance. Nuestra Constitución Política de la República, como bien decía Kelsen cuando hacía la pirámide jurídica, está constituida por principios básicos que son los que nos dan el asidero legal para poder avanzar en esos proyectos y anhelos de modernización. Entre ellos tenemos 3 básicos, que es el de la igualdad y la publicidad de los procesos, que está determinado a que todos trabajadores y todos ciudadanos guatemaltecos posean los mismos derechos. También nos establecen los requisitos de los cuales descansa la idoneidad, la honestidad y las capacidades que debe de tener un trabajador. Y el principio de legalidad que establece puntualmente en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que nosotros, los servidores públicos, estamos sujetos a la ley. Y esto es importante tenerlo presente porque entonces nos lleva a valorar esos principios que la Ley del Servicio Civil nos mandan y que ustedes tienen en pantalla y los cuales no voy a repetir porque son casi comunes en nuestra región latinoamericana. Y empezando entonces por nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos un andamiaje jurídico que nos da ese sustento, empezando, como bien decía, de la Ley del Servicio Civil, pero que está conexa con otro tipo de leyes de tipo ordinario que nos ayudan también a que el servidor público cumpla, como es la ley contra la corrupción, la ley también de ética profesional y la de simplificación de requisitos y trámites administrativos, que es una de las leyes más novedosas en el país. A través del decreto 5/2021 se ha aprobado y estamos ya en la fase de implementación.
Luego viene todo un catálogo de manuales e instrucciones que las instituciones tienen que cumplir para que cada día el tema de la gestión de recursos humanos tenga un sustento suficiente que le permita ir en avanzada en esos proyectos tanto de tecnificación como los cotidianos, que no pueden dejarse de lado porque aún estamos trabajando con este tipo de sistemas presenciales que tenemos que cubrir y que tenemos que también respetar. Pero también hemos avanzado en la dinámica de los reglamentos que nos permiten tener un sistema informático de recursos humanos en la cual ahí se da la administración a través de esas plataformas. Así que va de la mano el avance tecnológico y la normativa legal que le da sustento. Dentro de todo este contexto no podemos dejar de lado las políticas gubernamentales que nos van orientando el camino para las metas que queremos alcanzar. Siempre hemos dicho que si no hay una planificación estratégica, no vamos a tener la consecución de los resultados. Y en el tema puntual del teletrabajo, entendemos como lo define la OIT, que básicamente determina en primer lugar la ubicación alternativa de un lugar de trabajo predeterminado y en segundo, la utilización de aquellos TICs o los medios que ahora conocemos, como las computadoras, las iPads y todos los teléfonos inteligentes y toda la gama de tecnología que está ahora a disposición nuestra. Pero es importante también tener presente los dos momentos aplicativos de los principios que se establecen. Uno, que es básico e importante, que es la voluntariedad de realizar este teletrabajo. Teletrabajo para unos, trabajo a distancia para otros, trabajo doméstico, trabajo desde casa. Es la misma denominación para este tipo de contratación laboral novedosa para muchos. Para nosotros en Guatemala ya habían avances en la legislación, sin embargo, es después, ya con las disposiciones presidenciales, hubo sendas disposiciones presidenciales, especialmente después de la pandemia, que empezaron a regularse ya las medidas del teletrabajo, porque se privilegiaba la salud y la integridad de los trabajadores y también el mecanismo de desarrollo para que las instituciones, como bien fundamental, no dejaran de prestar esos servicios esenciales para la población, porque aún en medio de pandemia las personas necesitaban realizar diligenciamientos de suma importancia. Entonces, tendría que hacerse una combinación. Y es de esa cuenta que en Guatemala, aún hoy por hoy, hay teletrabajo, el cual en muchos de los casos, me atrevería a decir que en la mayoría, es de tipo mixto, porque es un híbrido, dado lo cual algunos trabajadores trabajan por días a distancia o simplemente están por cuestiones de vulnerabilidad de salud o por ser de la tercera edad, tienen que trabajar totalmente a distancia. Pero como en todo, hay sus beneficios y también sus desventajas. En pantalla tenemos algunos de las ventajas. Yo me voy a referir a la principal quizás para la institución y es la que ya había hecho referencia, básicamente, que es no dejar de prestar los servicios a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no podemos perder la confianza de la ciudadanía. Nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía y atender sus demandas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, en el tema de las jubilaciones, era básico atenderles. Muchas personas quisieron jubilarse anticipadamente derivado de esta pandemia para sentirse asegurados en sus casas. Y esta fue una técnica que nos obligó a nosotros a buscar mecanismos tecnológicos para que hubiera a distancia servicios y formularios que pudieran descargar y facilitarles la no presencialidad ante nuestras oficinas. Y en el tema, por ejemplo, de los servidores públicos, también fue una ventaja. No solo se resguardaron en sus hogares, tuvieron la oportunidad de convivir con su familia en un entorno tranquilo y agradable, pero además la economía que les representaba el no tener que estar llegando a su centro de labor. Y desventajas, aquí solo ilustré algunas,
de las cuales pues quisiera destacar la desconexión laboral para las instituciones, porque no llega a haber una acción planificada conjunta y una disminución entonces por la ausencia de los trabajadores que cada día estuvieron siempre conectados, pero que de alguna forma no podían tener esa interrelación con sus compañeros. Además, como una desventaja propia de los trabajadores, empezamos a experimentar el sedentarismo, que también trae consigo otras consecuencias y que en algunas situaciones a quienes el trabajo le parece de suma responsabilidad, se empezaron a trabajar más de las horas previstas. Así que en casa muchos trabajan más de lo que normalmente se trabaja en un centro de trabajo. Y bueno, regresando nuevamente al descanso normativo que da sustento a todo este andamiaje de avance, de modernización, siempre tiene que existir las disposiciones que lo hagan posible. Y por eso el presidente de la República de Guatemala, a través de sendas disposiciones, establece la instrucción de que las instituciones deberían de permitir el teletrabajo como un mecanismo ante esta crisis tan dura que el mundo ha tenido que vivir y que nos ha enseñado a cambiar y a romper paradigmas de cómo veníamos haciendo las cosas. Nosotros, como Oficina Nacional del Servicio Civil, también hicimos los cambios correspondientes. Estuvimos en el análisis también de la facilitación de los medios para que los trabajadores pudieran desempeñarse tal cual lo hacían en su centro de trabajo. Pero no solo eso, también hicimos cambios tecnológicos, porque déjenme decirle que la ciudadanía también va con la innovación. Las instituciones tienen que modernizarse tecnológicamente porque el ciudadano cada vez más sabe de tecnología, cada vez más exige de nosotros prontitud en sus diligenciamientos, exige que la temporalidad para un trámite no sea de una vida eterna, exige de nosotros que seamos óptimos, que tengamos una responsabilidad y eso nos obliga a tener el compromiso de seguir buscando aquellos mecanismos que nos permitan responderle a la ciudadanía y que no se pierda la confianza en las instituciones. ¿Qué hicimos concretamente entonces? Pues quisiera compartirles a ustedes algunas de las acciones, porque han sido varias, que hemos emprendido con la finalidad de facilitar el trabajo. Una de las cuales es el sueño cuando yo llegué a esa gestión y que era el ITER del expediente, así le denominamos. El ITER es el camino, el estado del conocimiento de los expedientes. No voy a negar que heredado de muchos años, habían plazos demasiado largos para que una persona consiguiera su jubilación. Entonces, con este nuevo sistema, lo que hacemos es saber cuál es el estado del expediente y eso le da también transparencia al quehacer institucional. Además, implementamos algo denominado el Banco de Candidatos Elegibles, que para quienes conocen de la materia del servicio civil, esto ayuda a reducir los plazos para las convocatorias en la dotación de recursos humanos. En Guatemala hay dos convocatorias, una interna que es de todos los trabajadores que están al seno de la institución y luego si no se encuentra dentro de ese personal un personal idóneo, hay que recurrir a la convocatoria externa. Mediante este mecanismo que lo hicimos inspirados básicamente en el Ministerio de Salud, que derivado de la pandemia, como en todas partes del mundo, cualquier cartera de salud ha tenido los embates y la crisis de atención y que se le multiplicaron los esfuerzos para poder dar resultados a la ciudadanía. Inspirados en ellos, pensamos en acortar este procedimiento a través de un banco de elegibles, que si bien es cierto, ya estaba normado en el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil, esto no se aplicaba. Llegamos, aplicamos y ahora, en lugar de tener que recurrir a la convocatoria externa, del banco que queda cuando hay desierto una convocatoria interna, de esa misma
de ese mismo registro ya se eligen las personas para poder ahorrarse toda esa temporalidad. Y básicamente todo lo hacemos desde nuestra plataforma electrónica. Respecto a la actualización del Manual de Gestión del Empleo, que me digno decir que no se actualizaba desde el año 2015, empezamos el análisis para que hoy, dentro de una semana, vamos a tener a bien entregar ya el nuevo Manual de Gestión del Empleo, que básicamente traslada y sustituye toda la tramitación en papel para que ésta se haga desde las plataformas, haciendo procedimientos más cortos, suprimiendo pasos innecesarios y volcándose a procesos más eficientes. Todo esto para que ocurra una transparencia en los sistemas de dotación del recurso humano, que es la valía de cualquier institución. Estamos reduciendo con esto brechas de temporalidades a través de los sistemas y las acciones de tecnología. Y otro que me honra, porque esto empezó justo antes de la pandemia, es el denominado Portal del Guateempleo. En esta herramienta básica que se está utilizando en Guatemala permite que las instituciones puedan captar candidatos potenciales en las vacantes que se ofrecen en las distintas instituciones. Y estas pueden ser visualizadas por los ciudadanos quienes accesan a ella, colocan sus currículos vitae ahí para que puedan ser elegidos a una de las vacantes que se encuentren en cada institución. Y además pueden llevar ahí el estado de cómo está su expediente, en tal suerte que es un beneficio para ambos, tanto para el ciudadano que necesita empleo como para las instituciones, porque pueden obtener un personal idóneo que le ayude ahora en estos tiempos de embate a avanzar hacia la modernidad. Y también orgullosos, por supuesto, de nuestro sistema informático de administración de recursos humanos, el CRH, como nosotros le denominamos. Estamos aplicando a través de diferentes módulos que cada vez vamos en avanzada, estamos aplicando diferentes gestiones. Hoy por hoy, nuestro módulo de gestión de relaciones laborales tiene en extensiva una asistencia y puntualidad, de tal suerte que desde las instituciones pueden saber cuál es el cumplimiento del servidor público. Y también próximamente estaremos inaugurando el centro de documentación en esta plataforma que incluye a todas las instituciones que se rigen por la ley del servicio civil, en el cual va a estar ahí toda su estructura, sus reglamentos orgánicos internos, también tendrán ahí los pactos colectivos de condiciones de trabajo que han celebrado con los diferentes sindicatos, así como su normativa, para que cualquier ciudadano pueda conocer cuáles son los pasos y cuál es la normativa de una institución y no tenga que empezar un calvario de tramitación y averiguación para que entonces su diligencia se haga de forma expedita. Y también tenemos el formulario electrónico de movimientos de personal. Esto es algo muy específico de carrera administrativa, pero lo ideal en esto es que la digitalización está permitiendo pasar de expedientes físicos a expedientes básicamente digitales. Es un trabajo y un esfuerzo que requiere de una inversión, porque todo lo que tiene que ver con tecnología tiene que ver también con inversión. Es importante aportarle a los presupuestos de las instituciones para que puedan adquirir el hardware y el software suficiente para poder realizar esas nuevas tendencias. Esto para nosotros con las instituciones guatemaltecas es todo un reto, porque también heredado, he de ser humilde en reconocerlo, la mayoría de los presupuestos de las instituciones están básicamente referidos a cuestiones operativas. Entonces dejan muy corto margen para los proyectos. Pero ahí viene entonces la gestión del líder, para ser innovadores, para ser creativos, para buscar decisiones que solo necesitan de voluntariedad y que no solo sea dinero para poder trabajarlos. Además, tenemos
una ley de simplificación de requisitos y trámites, como ya se las había referido, y por último me voy a referir a las capacitaciones virtuales, que esto debe de hacerse de manera inmediata, de manera permanente, porque la modernización va porque va. Y por último, dotar al recurso humano de todas las herramientas posibles, porque sin herramientas los servidores públicos no pueden afrontar todos esos retos y desafíos que esta nueva era nos está exigiendo. Así que con esto yo les doy las gracias a ustedes y pues espero haberles compartido un pincelazo de lo mucho que estamos tratando de realizar en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carla. A continuación escucharemos las reflexiones de don Gregorio Montero, viceministro en el Ministerio de Administraciones Públicas de República Dominicana, en torno al teletrabajo y trabajo remoto. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer la verdad que a esta hora ustedes pretendan asumir esta actividad como el postre, porque llegaron recién, habían almorzado. Agradecer a los amigos y amigas acá en sala, presencial, pero también a quienes están siguiendo estos acontecimientos por las distintas vías y las plataformas tecnológicas que el CLAD ha dispuesto. Agradecer también la invitación que nos hiciera el ICAP, los amigos del ICAP, para participar en este importante panel de esta hora. Y bueno, y a los amigos y amigas de mi país, mis paisanos de la República Dominicana, que siempre están apoyando las actividades en el marco de este congreso. Y sobre todo, un placer inmenso que estén acá, Y en dos personas voy a saludarlos a todos. En el amigo Domingo Matías, viceministro del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, y de la viceministra Hadelin Matos, del Ministerio de Administración Pública. Miren, yo lo que voy es como, no sé, a provocar un poco, porque todavía todo esto está en construcción. La pandemia no ha pasado. ¿Y saben qué es lo peor? No va a pasar todavía. Más vale que no nos confiemos, porque ya como que nos hemos distendido demasiado, ¿verdad? Pero bueno, somos humanos y de verdad que hay que seguir viviendo y conviviendo. Lo que pasa es que ahora hay que saber vivir y convivir. Olvídense de la vuelta a la normalidad, eso no existirá jamás. Hablemos de, si queremos, de una nueva normalidad o de una normalidad distinta, pero jamás de la normalidad de ayer. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta. Por eso yo aquí quiero comentarle un poco sobre pandemia y teletrabajo en República Dominicana, pero pónganle asunto a la última parte del título. De la urgente improvisación a la necesaria reglamentación. Porque ahí es donde está el problema ahora. Yo voy a estar hablando aquí de la dominicana, pero todos sabemos que es aplicable a cada uno de los países, no solo de Centroamérica, sino también América Latina en general y del otro lado del mundo. Porque, y a propósito de eso, fíjense, realmente el COVID y su lamentable consecuente pandemia trajo cosas nuevas o hizo relucir las miserias institucionales que ya existían. Porque ahora le queremos echar la culpa de todo al COVID y su pandemia. Esos problemas estaban ahí. Lo que faltaba era un detonante para que abriéramos los ojos. Pero los problemas vienen ahí y hace tiempo que se estaba advirtiendo de todo esto. Pero fíjense en la segunda pregunta. ¿Pudimos haber estado mejor preparados? Yo tengo la convicción de que sí. ¿Y saben por qué sí? Porque hace tiempo que en muchos de nuestros países se venía hablando de situaciones catastróficas. Y esto estuvo predicho. Vean unas cuantas películas que se hicieron 10, 15, 20 años atrás. Lo que pasa es que uno cree que todo lo que se hace en Hollywood es ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción momentánea, probablemente, pero son anuncios de lo que viene.
El cambio climático, desde hace más de 50 años se advirtió, toda esta desgracia que estamos viviendo y nadie hizo caso. Porque es más fácil seguir viviendo la locura y de manera irresponsable y luego cada quien pretender lavarse la mano cual Poncio Pilato. Entonces, pudimos haber estado mejor preparados. ¿Saben por qué? Porque nosotros no debimos esperar una pandemia para hablar de teletrabajo, porque si ya teníamos problemas que nos obligaban a teletrabajar, ¿ustedes creen que el costo del combustible no es un argumento para intentar trabajar de manera remota? ¿Ustedes no creen que los entaponamientos, los embotellamientos, el tráfico terrible de nuestras ciudades no es un motivo suficiente para hablar de teletrabajo? O la polución, la contaminación, no es un motivo para estar uno más tranquilo en su casa o en algún espacio donde no tenga que contaminar más de lo debido. Entonces sí pudimos haber estado mejor preparados. Yo recuerdo, Domingo, que hace unos 15 años, yo decía, estábamos nosotros discutiendo nuestra ley de función pública, la que está vigente hoy, es la de como si fuera la de servicio civil de Guatemala. Pasa que la de nosotros fue así hasta el año 2008. Luego cambió el nombre por ley de función pública. Nosotros decíamos de por lo menos esbozar algo relacionado con el teletrabajo, no porque estábamos prediciendo pandemia ni nada de esto, ni COVID-19, sino porque ya veíamos lo que estaba ocurriendo con nuestras ciudades y nos tildaron de que estábamos medio lunáticos. ¿Cómo que teletrabajo? Aquí está. La obligación de teletrabajar y no podemos teletrabajar. Miren, dejémonos de cuento. Podemos estar haciendo cualquier cosa, intento y lo que querramos, pero teletrabajando no. No, eso no es verdad. Teletrabajando no. No estábamos preparados para teletrabajar. Muchas empresas privadas, como ya anunciaba Humberto, sí, desde hace tiempo venían por una conveniencia también en términos de ahorro de costos. Pero en la administración pública en América Latina, lo que se está haciendo de teletrabajo es muy poco. Sí se está haciendo un buen intento, pero yo espero que demos el paso siguiente. Y otra cuestión, que la dejo aquí para provocar nada más, las consecuencias que estamos viviendo hoy, ¿son del COVID o de la desigualdad social? ¿Cuántos no quisimos mandar a nuestros empleados a teletrabajar y resulta que no tenían una banda de internet que le permitiera hacer nada? O que viven en situaciones paupérrimas que no hay forma de que puedan teletrabajar porque tienen los niños encima suyo, porque viven en cuartucho. O sea, tenemos que ser sinceros en todo esto porque el problema está y ya está para quedarse. Porque hoy es COVID-19 y mañana ¿qué será? Ya nosotros hicimos el gran daño, lamentablemente. Fíjense que yo no tengo nada de fatalista ni de nada, ni que se parezca. Pero lo que tenemos es que sacudirnos. Porque ahorita creemos que estamos incluso saliendo de esta pandemia. Y cuando salgamos de la pandemia, ¿qué otra cosa vendrá? Entonces es prepararnos. Si hubiésemos sido capaces de aplicar la técnica de la prospectiva a estas realidades hoy, o a lo que podían ser estas realidades antes que la visorábamos, hoy la cosa fuera distinta. Nos hubiésemos preparado de verdad. Ahora, ojalá y que esto nos sirva para prepararnos para lo que viene. Eso es lo importante ahora. Quizá si una buena lección el COVID nos deja, es esa. Que nos dijo, ustedes todos son unos debiluchos y se pasaron la vida entera diciendo que tenían buenos sistemas de salud, hasta los países poderosos, recuerdan, ¿verdad? Y entonces resulta que a 2 años de la pandemia todavía no estamos preparados para enfrentarla de forma efectiva. A 2 años de la pandemia. A nadie se le exigía que estuviera preparada en los primeros meses. Pero a 2 años como que deberíamos estar viendo cosas distintas. Sí, la falta de solidaridad. Otra miseria que dejó en claro la pandemia. El egocentrismo, la debilidad institucional. La ausencia de reconocimiento real de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Sí, todo esto quedó aquí lamentablemente en evidencia. Ahora, ¿qué pasó en Dominicana? Miren, lo mismo que pasó en cada uno de sus países. Al principio, la administración pública no tenía rumbo. Domingo no sabíamos si cerrarla,
si cerrar la mitad, qué iba a pasar. O sea, quedamos sin rumbo. La falta de planificación entonces nos demostró que improvisar era lo peor que podíamos hacer en ese momento, pero era la única posibilidad. Improvisación total. Todos los días se tomaba una medida distinta. Todos los días una medida distinta y al otro día había que revocarla, igualito que en su país. Aquí que nadie se haga el suizo, ¿verdad? Como dicen. Una ciudadanía desconfiada, y esto sí fue grave, porque la ciudadanía no creía en nada de lo que decían las autoridades. ¿Y saben por qué no tenían por qué creerle? Bueno, porque hace mucho que nos hablan cosas que no son. Y de ahí entonces el gran desafío de devolver la confianza de la gente en las instituciones públicas. Porque sin instituciones públicas ni COVID ni nada se puede combatir de forma efectiva. Entonces ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Llamémosle como querramos. Reforma y modernización, procesos de innovación, transformación, cambio. Todo eso tiene que traducirse en fortaleza institucional. Crear capacidades en el gobierno para hacerle frente al COVID y a lo que viene. Esa crisis, porque nosotros hablábamos de una crisis en singular, no, eran crisis en plural. Nosotros teníamos crisis económico-financiera desde hace bastante tiempo, eso es verdad, pero también tenemos crisis política en la región. Tenemos crisis moral, tenemos crisis ética, tenemos crisis social, tenemos crisis medioambiental y ahora se nos viene a todos juntos la crisis sanitaria. Es como si fuera un acumulo de situaciones para que nosotros despertemos. Y aquí también nos hemos dado cuenta con el COVID de que tenemos todos una debilidad enorme y que esos problemas de desigualdad tenemos que trabajarlos seriamente, pero con políticas públicas que sean inclusivas, pero que sobre todo tengan continuidad más allá de los cambios políticos que son naturales en democracia. Y bueno, fuimos aprendiendo en la marcha, eso sí, estamos aprendiendo en la marcha. Y ojalá y que la lección la aprendamos bien de verdad. Por ejemplo, en mi país, yo te lo pongo entre signos de interrogación porque la verdad es que hay que hacérselo así como pregunta. Hicimos el intento de teletrabajar. Emitimos algunas resoluciones ad hoc, por ejemplo en el Ministerio de Administración Pública, que es el órgano rector de la función pública, pero esas resoluciones había que cambiarlas a cada momento, porque todos los días había algo nuevo y se emitía un decreto nuevo y había que caerle detrás a las decisiones del presidente de la República. Pero fuimos de alguna manera paliando algunas situaciones. Muchos errores, yo puse ahí algunos, no, muchísimos errores. Partimos de la falsa tesis de que la gente estaba preparada para trabajar desde su casa. Y había quienes, el ancho de banda que tenían no les permitía ni siquiera sostener una conversación por el chat del WhatsApp. En mi país le dicen unos paqueticos de internet que no duran nada cuando tú los estás usando. Entonces, ¿qué supervisión tú vas a hacer así? ¿Qué teletrabajo es ese? Los resultados. ¿Quién midió resultados en pandemia? Entonces, no podemos, si usted quiere decir tele, dígalo, pero trabajo no, porque el concepto del trabajo es otro. ¿Bien? Por otro lado, había mucha confusión y las administraciones públicas se paralizaron. Las instituciones públicas estaban paralizadas, la gente estaba en pánico. No se sabía si se iba a la oficina, cuántos iban a la oficina. Entonces todo esto paralizó prácticamente toda la administración pública y ustedes saben cuál es el concepto de administración pública. Actividad permanente, concreta y práctica del Estado que procura la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos y ciudadanas. Y entonces cuando ella dejó de funcionar, ¿qué pasó? Todos los derechos se fueron por la borda. Mi país, ausencia de una base legal. No había una sola disposición, ni constitucional, mucho menos, ni legal, ni reglamentaria, ni de resolución que mencionara ni siquiera por asomo el teletrabajo. Y digo, pudimos haberlo hecho hace 10 años. Por lo menos colocarlos ahí para que algún día tuviéramos alguna base legal. Violaciones de los derechos laborales. Sí, la gente trabajando no se sabe cuántas horas. Nadie sabía cuántas horas trabajaba la gente. Pero ustedes saben todo lo que ocurrió también con la imposibilidad de conciliar lo laboral con lo familiar.
Habrán salido los datos, Domingo, de cuántos divorcios fueron consecuencia del teletrabajo y de todos los problemas y de muchos asesinatos, de muchos femicidios. En mi país, por desgracia, ocurrieron bastante en esos días. Lamentablemente allá ocurren mucho, pero en esos días hubo un aumento, hubo muchas situaciones lamentables. Herramientas tecnológicas. Miren, yo quiero que ustedes hubiesen sabido del espectáculo de autoridades públicas pretendiendo hacer reuniones por Zoom. Ni siquiera eso podían. Ni siquiera eso. Entonces tú te pasabas todo el tiempo de donde tú estabas tratando de decirle a ellos cómo iban a encender el micrófono. Cuidado con eso. ¿Y desde cuándo estamos gastando dinero en tecnología? ¿Cuánto gasto se hace en tecnología en nuestras administraciones públicas? Responsabilidad y supervisión, eso no existió. No había. Ahí era de que tú estabas teletrabajando y entonces estábamos en confinamiento, ¿verdad? Pero entonces publicaban fotos en las redes sociales, los que estaban teletrabajando, disfrutando de playas que siempre se la ingenian, ¿verdad? Para usarla. Y gente incluso que se iba fuera del país. Eso eran los días menos difíciles, que todavía estaban permitidos los vuelos. Entonces, de todo, se dio de todo un poco. Teletrabajando, bueno, si nosotros emitimos una resolución, el Ministerio de Administración Pública emitió la resolución 130-2020 del mes de agosto. Ya miren por dónde vamos, ¿verdad? Casi un año completo y todavía no se había dicho nada de qué era el teletrabajo. Y ahí empezamos a establecer algunos conceptos, algunas condiciones para teletrabajar. También establecimos algunos deberes, porque no es lo mismo estar en la oficina que estar donde nadie sabe que tú estás, ¿verdad? Y por otro lado, algunas guías y algunas herramientas para que la gente pudiera salir a camino. Eso se colocó en esa resolución y fuimos, reitero, encaminándonos, pero no es que hemos logrado gran cosa en materia de teletrabajo, pero por lo menos ya un supervisor tenía cierta claridad de qué debía hacer en este contexto, pero estamos hablando de agosto del 2020. Y con esto concluyo, porque Humberto está nervioso detrás. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en la República Dominicana estamos en un proceso de reforma de la Ley de Función Pública, que es la ley que contempla los distintos regímenes de empleo público en nuestro país. Ya está incluso elaborada esa parte, en la propuesta, las bases jurídicas principales para el teletrabajo, pero no podemos desarrollar ahí el teletrabajo. Un error sería en una ley desarrollar los distintos elementos del teletrabajo. Es solo enunciarlo de forma cuadro para que luego vayamos entonces a un desarrollo reglamentario. Esa es la idea que tenemos en nuestro país. Ahora, el teletrabajo tiene que convertirse en una de las herramientas de la gestión del talento humano al servicio de lo público y en un mecanismo de profesionalización de la función pública. Eso significa que tenemos que hacerlo en serio, trabajarlo en serio. Y les digo, el teletrabajo no tenemos alternativa. Tiene que ser una figura consagrada desde el punto de vista jurídico, técnico y administrativo en los sistemas o subsistemas de gestión del talento humano en las instituciones gubernamentales. Ojalá haya podido por lo menos provocarle. Muchísimas gracias por atender. Muchas gracias, don Gregorio, por sus reflexiones. Ahora vamos a escuchar a don Carlos Ponce de la Dirección General de Servicio Civil de Honduras. Buenas tardes, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los hermanos de Colombia por acogernos y atendernos en este tiempo que hemos estado en el CLAD. Agradecido con el CLAD también por estar y ser parte del Consejo Directivo. Represento a la República de Honduras, a mis compañeros en el panel. Muchas gracias. Con un gran compromiso después de hablar de Gregorio Montero, complicado.
no sé cómo los ha dejado y la expectativa ha sido muy alta. Voy a tratar de explicarles a ustedes realmente qué fue lo que pasó en nuestro país o cómo tuvimos que adaptarnos a esta situación en la cual nadie estaba preparado y nadie durante el tiempo esperaba esta situación en la cual estamos viviendo hoy en día, porque como bien lo dijo mi antecesor, esto no ha terminado. En primer lugar, quiero decirles que nosotros empezamos el confinamiento el 15 de marzo del 2020 y a partir de ahí, hacia atrás, todo en la Dirección General de Servicio Civil era en físico, era el papel, totalmente. Todos los servicios eran presenciales, eran en físico y había una dependencia total en los controles de los libros de registro, los famosos libros de registro, no sé si los conocen, que todo el mundo lleva un libro en cada área, que entró un documento y que salió un documento tal fecha. En la actualidad, en ese tiempo, bajo esas circunstancias estábamos difíciles, pero era una realidad. Ahora bien, posteriormente, no digo que inmediatamente, salió en la parte de la legislación del teletrabajo. Pero la pregunta es, teletrabajo, pero sin herramientas tecnológicas, ¿cómo funciona el teletrabajo en ese caso? No podíamos llevarnos todo el papel hacia nuestros hogares. Es un hecho. Teníamos que ver la forma de reactivarnos y de alguna forma transformar toda esa necesidad que teníamos de los servicios en línea y digitales de una sola vez. Establecimos algunas estrategias. Número 1, el ente rector en sintonía y con claridad conceptual y técnica. Nosotros como servicio civil sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos mapeados los procedimientos, ahora teníamos que llevarlos al funcionamiento digital, a plataformas digitales. Entonces eso fue un rol importante, había una área técnica que se dedicaba a eso. La estrategia logística, sin duda tuvimos que hacer una inversión en tecnología, pero en ese momento era irrisorio poder decir que íbamos a adquirir servidores, que íbamos a adquirir tecnología en el momento en el que nos encontrábamos en el confinamiento. Entonces, pero sí podíamos comprar servicios en la nube, por ejemplo, para tener alojados los servicios y poder dar el servicio a la ciudadanía. Y la otra parte es la estrategia legal, porque el diseño conceptual con el informático tenía que ir de la mano con la jurisdicción hondureña. No podíamos tampoco comprar una lata, es decir, un sistema ya elaborado para nosotros poderlo adaptar, porque no se adecúa a la idiosincrasia de nuestro país. Entonces, primero empezamos a hacer como los stakeholders, los grupos de interés. ¿Quiénes van a estar relacionados en este proceso? Número 1, el ente rector, servicio civil como parte fundamental. Número 2, cada una de las secretarías de Estado de nuestro gobierno de Honduras. Y número 3, los servidores públicos a quienes les dábamos servicios y también a la ciudadanía. Entonces teníamos que tener claridad dónde funcionaba y dónde convergían cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia a corto plazo en este sentido? Imagínense, tenemos todo en físico, ¿cómo reaccionamos a esto? Número 1, hicimos un desarrollo in-house, un desarrollo totalmente hecho en casa. Ya se imaginan el esfuerzo que llevó eso. O sea, pasar de la nada a lo digital. Y lo otro es que empezamos a adquirir software de open source, es decir, gratis, de forma gratuita, porque de repente la inversión era muy grande para poderla hacer económicamente, pero teníamos estas alternativas que la tecnología nos daba para poder salir adelante. Después de eso, había un diseño conceptual que había que elaborar, el cual había que tener compromiso con cada una de las áreas. Yo tuve que reunirme virtualmente con cada una de las jefaturas y con los compañeros de área para poder entender qué necesitaban y cómo lo necesitaban para poder hacer su trabajo desde los hogares. Y eso no fue fácil. Imagínense con departamentos donde habían más de 15 personas, 12 personas con diferentes criterios. Lógicamente, al final había un consenso y se hacían las pruebas con cada uno de ellos. El compromiso de la alta gerencia es fundamental. Si nosotros vamos a entrar a este tipo de proyectos y no están creyendo o la alta gerencia no cree
que es posible, que es factible y que se puede llevar a cabo, creo que podemos lograr muy poco. Y lo otro fue, parte de la estrategia es que hicimos cada una de las pruebas con cada uno de los usuarios. A cada una de las áreas les íbamos diciendo, bueno, este es lo que ya desarrollamos de acuerdo al levantamiento, pero no crean que esto pasaron muchos meses. Tuvimos que hacerlo prácticamente en 3 meses para poder dar respuesta. 3 meses es mucho, claro, pero no teníamos nada. Entonces, eso fue una situación bastante compleja. En mi caso particular, yo tengo 4 hijos y el más pequeño tiene 2 años. Imagínense, ¿cómo le explico a un niño de 2 años que estoy en la casa pero no estoy para él? Entonces, era sumamente difícil para que veamos que esa era una de las cosas que vivíamos en teletrabajo. Eso es una realidad. ¿Y qué al final qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos una plataforma, le traigo una pantalla más o menos así, para que vean la cartera de servicios que teníamos que brindar a cada una de las instituciones y que tenían que hacer el trabajo. El servicio civil es el que da la parte de la cesantía, las jubilaciones, el cálculo, los dictámenes, opiniones legales, la parte de las evaluaciones. Y este módulo, el de las evaluaciones en particular, creo que ha sido uno de los más exitosos. Les comento, las evaluaciones para entrar al servicio civil, que son de posición curricular y con una entrevista, cada persona se desplazaba a lo largo de nuestro país para ir al servicio civil en Tegucigalpa. Imagínense, qué complejo. Ahora no había forma de hacer eso y tuvimos que hacer herramientas en las cuales permitiera a cada una de las personas poder registrarse y llenar su hoja de servicios. Aquí podemos ver un ejemplo. Las personas desde sus casas, de su móvil, porque esa era otra situación también. Teníamos que hacer herramientas que fueran totalmente web, que se adaptaran y pudieran utilizarse en cualquier dispositivo móvil. Porque si ustedes me dicen que es un sistema, pero que solo puedo utilizar en una computadora, porque tengo que instalar iniciadores de Oracle o de otros componentes y no lo puedo hacer desde mi teléfono móvil, entonces ya viene una gran incógnita. ¿Es realmente funcional esto? Porque si yo puedo estar, de hecho, con ustedes compartiendo, ustedes ahí directamente, y pueden estar resolviendo cualquier situación desde el trabajo, desde su teléfono móvil. Eso prácticamente es una maravilla. Ahora, también es un sacrilegio, ¿no? Porque no hay vida. Casualmente, hoy escuchaba hoy en las noticias colombianas que están implementando una ley para que al trabajador no se le moleste después de las horas laborables, algo así. Estaba escuchando algo interesante. Y me remonto en aquel momento porque cuando estábamos en medio de la pandemia, el teletrabajo en ese caso, en el caso de nosotros, en el caso del área en el cual yo dirijo, no había horario. Y una de las experiencias que le contaba al doctor Miranda cuando tuvimos una reunión era que a medianoche, a las 2 de la mañana, a mí se me ocurrían cosas para la plataforma. Y las estaba escribiendo en el chat que teníamos de los desarrolladores. Les decía, miren, esto lo vamos a hacer así, esto lo quiero así, esto lo vamos a diseñar así. Y después se me ocurría otra cosa y lo volví a escribir. Porque era una presión inmensa al saber de que no teníamos herramientas para poder realizar nuestro trabajo en la dirección. Y, por ejemplo, qué importante era la trazabilidad de los procesos. Es decir, ¿dónde está el proceso que actualmente estamos en la plataforma? ¿Dónde está mi acción de personal? ¿Dónde está mi evaluación? ¿Dónde está mi dictamen? Entonces, la plataforma tenía que ser capaz de poder brindar esa trazabilidad en el tiempo y que las personas entraran y miraran, ok, Miranda o el usuario de la secretaría lo elaboró en tal fecha a tal hora. Entonces puede darle el seguimiento necesario en todos los tiempos para poder estarnos midiendo, porque es algo indescriptible decir de que, y es, bueno, a mí me gusta mucho hablar de la calidad. Hay un libro de Yuran que se llama Calidad sin lágrimas, que habla acerca de que lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces nos encontrábamos y en aquel momento me afronté, por decirlo así, o me decían mis compañeros jefes de área, Carlos, pero aquí nos están viendo todos los tiempos. Qué bien, es transparencia, ¿no? Ahora tenés más presión porque lo que te entró ayer tenés que sacarlo mañana o hoy mismo. Entonces, eso era importante en ese momento para dar ese servicio de calidad que todos, la ciudadanía se merecía y también los servidores públicos y las instituciones en este caso. Y otra cosa importante era el producto final. Al final, ¿qué teníamos?
Bueno, empezamos a trabajar en proformas para que a las unidades se les hiciera mucho más fácil y solo cambiaran lo que realmente era importante o sustantivo en los documentos. Porque ¿cuánto tiempo no nos estamos en la operatividad elaborando un documento que ya sabemos que tiene la misma forma? Y al final lo que hicimos es tratar de adaptar la firma electrónica con un código QR que me permitiera a mí dar la seguridad que en efecto el documento había salido digitalmente de la plataforma. Y lógicamente cada vez que terminaba el proceso, eso automáticamente caía en los correos electrónicos de los destinatarios finales. Eso también nos ha ahorrado una gran cantidad de papel que antes utilizábamos. Y además de eso era la estadística, ¿no? ¿Cuántos procesos hay en cada área? La plataforma ya me está permitiendo medir qué documentos estaban en cada área y para poder dar el servicio del monitoreo, ¿verdad? Aquel que todos dudábamos qué están haciendo, si lo están haciendo o no lo están haciendo. Entonces, ya me permitía tener este tipo de medición. Y además de eso, tuvimos que adquirir, esto sí lo tuvimos que adquirir, fue un software para digitalización de expedientes del funcionario público. En Honduras hay cerca de 180,000 expedientes, son más o menos entre 130 expedientes pasivos, que son de personas que han estado desde el inicio del servicio civil, que tienen sus expedientes, que actualmente lo tenemos en físico, y ahorita estamos en el proyecto de digitalización de todos esos expedientes, el cual antes había sido un sueño, pues la pandemia nos ha obligado a hacerlo. Como soy de los últimos, pues ahora sí a mí me miden el tiempo y ya tengo menos tiempo que todos, y les agradezco, muchas gracias, esto fue un poco de la experiencia que vivimos en nuestro país, Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes. Ahora vamos a escuchar a don Carlos Cortés, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Panamá. Y él pertenece a la Dirección General de Carrera Administrativa. Don Carlos, ¿nos escucha? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, don Carlos, ¿puede prender su cámara, por favor? Sí, ¿me escucha? Bueno, buenas tardes. ¿Puede activar su cámara para que lo podamos ver? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido, lo escuchamos, queda en uso de la palabra. Ok, reciban un cordial saludo. Voy a apagar la cámara para poder proyectar. Reciban un cordial saludo de la República de Panamá, agradecidos por esta invitación, a todo el auditorio presente, a los que nos acompañan virtual, y al selecto grupo de miembros del panel. La Dirección General de Carrera Administrativa, creada en el año de 1994, es un ente normativo de las políticas de recursos humanos que dicta el órgano ejecutivo. Tenemos una base legal robusta que nos da pie al trabajo que hace la dirección. Además que quería hacer énfasis en este sentido, que la Constitución Política de la República de Panamá establece carreras en los servicios públicos. Además de la administrativa, tenemos la carrera judicial, la carrera docente, la carrera diplomática y consular, la carrera sanitaria, la carrera militar y leyes especiales. Dado a los cambios radicales producto de la pandemia, las instituciones de gobierno se vieron en la necesidad de diseñar estrategias de comunicación, de pasar del manejo físico de trámites y atención a procedimientos digitales, aplicando nuevas prácticas de trabajo para la gestión pública, para que la gestión pública no se detuviera. En este sentido, en el caso nuestro, el primer caso de COVID fue detectado el 10 de marzo del año
2020. El Gobierno Nacional, el 13 de marzo de 2020, declara el estado de emergencia nacional e inicia las acciones para implementar Panamá Solidario, de manera que se pudiera atender las afectaciones sanitarias, económicas y sociales. Comienza a aplicarse el teletrabajo en nuestro país, el cual es de data reciente, aprobado a mediados del mes de febrero del año 2020, que incluyó a la empresa privada, a las universidades, al sector público y a las organizaciones sociales. Conjuntamente con DIGECA, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se adopta el protocolo de higiene y salud en el ámbito laboral para la prevención del COVID-19 en el sector público en junio de 2020. En ese sentido, allí se toman en consideración otras modalidades para trabajar, como es el trabajo a disponibilidad, la ausencia justificada por permiso retribuido recuperable, y en la normativa se establece la creación de comités especiales de salud e higiene para la prevención y atención del COVID en las instituciones públicas. Y para el 8 de junio se determina que las instituciones del Estado a nivel nacional deberían tener el 30% como máximo de servidores públicos laborando. Además de estas normativas que tienen que ver con el tema, el ámbito laboral, el Gobierno Nacional aplicó toda una serie de resoluciones, decretos y leyes específicamente dirigidas al tema de la afectación económica, al tema de la atención de salud y al tema de las medidas sanitarias que se fueron aplicando. Para garantizar en ese sentido que la gestión pública pudiera seguir brindando servicios. Aquí podemos ver las modalidades de trabajos aplicadas en nuestro país hasta marzo del año en curso, dado que hemos regresado progresivamente a la incorporación de todos los servidores públicos a sus lugares de trabajo, tomando en consideración aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica, degenerativa, los de avanzada edad de mayores de 60 años, que a ellos se les han estado dando algunos temas que están relacionados con los horarios especiales para que puedan también irse incorporando poco a poco, garantizando también que cumplan con las medidas de la vacunación. Se hizo monitoreo hacia 40.207 servidores públicos, de los cuales entonces teníamos en la modalidad de teletrabajo 6.087, de manera presencial 11.986 y a disponibilidad 15.262. Y por el tema de la ausencia justificada por permiso retribuido recuperable, 4.384. Esa fue la información que tenemos del monitoreo que se pudo hacer de evaluación de los términos distribuidos ahí, como ustedes ven, porcentualmente en la gráfica que estamos mostrando. De manera que el tema de teletrabajo nada más nos representó un 15% de ese grupo de totales de servidores públicos analizados. Fue para el país algo nuevo, la aplicación de estas medidas, pero en síntesis hemos ido aprendiendo sobre la marcha, igual que tuvimos las mismas situaciones que nuestros dos antecesores que hablaron sobre las circunstancias de las limitaciones, aquí también fueron vividas. Producto de toda esta situación de pandemia, nos vimos abocados a la transformación digital para poder brindar servicios en línea, poder atender toda la situación de emergencia nacional. Y como parte de la
de la estrategia de modernización del Estado que impulsa el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se tenía previsto ya una agenda digital nacional 4.0 que incluía una red nacional de Internet, pero teníamos situaciones de brecha en ciertas partes del país y se ha estado impulsando este proyecto con el objetivo de llevar a cabo una conectividad inalámbrica a todos los rincones del país. Y contamos ya con 1.320 puntos de conexión a nivel nacional, precisamente pensando en la parte del ambiente laboral, en las instituciones y también para la parte de la enseñanza educativa a nivel del Ministerio de Educación y de las universidades públicas. De ahí que las principales herramientas que fueron surgiendo para poder atender en este tiempo de pandemia al ciudadano, se crea un sistema de respuesta a operativas de salud automática denominado ROSA. También tuvimos un sistema PACO, que era para poder entonces validar que los ciudadanos que estaban en proceso de observación con el COVID cumplieran con el término de los días de cuarentena y para poder minimizar un poco el tema del contagio. Otros sistemas que fueron creados como parte de esta innovación de atención en medio de la pandemia fue el sistema SARA, que permitió a aquellas personas que fueron afectadas económicamente y que reciben el beneficio del vale digital, poder entonces ingresar su PIN, poder contactar, tener información de cuándo le toca recibir su beneficio, y eso permitió de una manera más ordenada el proceso. Igualmente se creó el sistema STER para la educación virtual, adaptado por los docentes, pues, sobre todo en el tema de educación del sistema regular. Para el tema de atención de los ciudadanos, se fortaleció el sistema de Panamá Digital, inclusive con una versión que se hizo apps para que se tuviera en un clic información básica para los ciudadanos y el Estado, en cuestión que se realizaran trámites de manera expedita y pudieran darle el seguimiento. La Autoridad de Innovación crea el proyecto de servicio de nube gubernamental para apoyar a todos los diseñadores de software para garantizar de manera robusta la disponibilidad de la información a través de la Red Nacional de Multiservicios. Herramientas digitales para la innovación de atención al ciudadano. Tenemos el Centro de Atención Ciudadana, que es un mecanismo de queja, de denuncia, de solicitudes, que proponen ideas, sugerencias a los ciudadanos de comunicación con el Estado. También se pensó en el tema de los municipios que se vieron afectados por la pandemia, y se está fortaleciendo el proyecto de municipios digitales para cambiar esa cultura de atención directa que se tiene a los ciudadanos en los municipios. En el campo de la Administración de Recursos Humanos, lo que concierne a la Dirección General de Carrera Administrativa, todas las acciones de recursos humanos se llevaban de manera física. Así que pasamos de esta manera de hacer el trabajo a la manera digital. Y conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Presupuesto de la Nación, el sistema de presupuesto, CIPRES, pasa la transición a un sistema web. Eso ha permitido, desde el punto de vista de los recursos humanos, que todos los trámites que tienen que ver con nombramientos, ajustes de salario, se pudieran dar en el marco de este contexto de la pandemia, porque incluye a una relación web de las oficinas institucionales de recursos humanos con la Dirección General de Carrera Administrativa, el Ministerio de la Presidencia
el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Presupuestos de la Nación y la Contraloría, de manera de que se ha podido dar continuidad a ese sistema. El sistema que tiene que ver con la estructura de planilla, descuentos, EPD, que es el sistema de la Contraloría General de la República, ha permitido la transferencia de planilla, el pago directo a las cuentas de los servidores públicos de manera ininterrumpida. Así que eso ha sido un alivio por las limitaciones de que los bancos, el acceso, la salida, que teníamos confinamiento. Entonces eso permitió ese alivio económico para que pudieran seguir recibiendo sus salarios por las jornadas de trabajo que estaban realizando a través de las diferentes modalidades. Y el sistema SARA, que es un sistema de administración de recursos humanos de la Dirección General de Carrera Administrativa, ha permitido ese contacto con las oficinas institucionales de recursos humanos para mantener actualizados los manuales de clases ocupacionales, todo lo que tiene que ver con la vida laboral del servidor público, para que el proceso de cambios de estructura, de elaboración de manuales, no se detuviera. Ha sido una experiencia titánica, porque hemos cambiado radicalmente la cultura de cómo cómo realizar el trabajo, pero es un reto, igual que el resto de nuestros países hermanos lo han vivido y seguimos en esa transformación, y son sistemas que han llegado para quedarse. Hay que profundizarlos, hay que seguir pensando siempre en el beneficio de la gestión pública y sobre todo de los ciudadanos, con servicios transparentes, ágiles. En ese sentido, a través de la dirección que tiene que ver con el tema de la transparencia en nuestro país, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, se está llevando a cabo un proceso de gobierno abierto, y se tiene un plan de acción nacional de gobierno abierto para Panamá. Se tiene también contemplado el tema de las contrataciones abiertas, que permite conocer cómo los entes públicos de Panamá realizan sus contrataciones a nivel del Estado panameño. La parte de la capacitación también tuvimos que rumbarla al tema digital. Se dictaron diplomados, seminarios en beneficio del servidor público. Establecimos un convenio marco en marzo del 2020 con la Universidad de Panamá para la certificación de servidores públicos en temas de conocimientos básicos en administración pública. Todos estos medios de formación se han dado a través de mecanismos virtual, hasta recientemente que tuvimos un acto de graduación en este año, y la semana pasada otro, donde hemos podido entregar presencial los certificados de las personas, los servidores públicos que fueron capacitados. Hay otro mecanismo que se está llevando a cabo para garantizar la transparencia en el buen desempeño de los servidores públicos, que es la Academia Ética y Transparencia Digital de la Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública, donde ya tenemos alrededor de 45,000 servidores públicos capacitados como parte de ese proceso de garantizarle al servidor público su profesionalización y que la educación continua sea parte de su cultura del desempeño y crecimiento profesional. Así que han sido muchas experiencias. Termino con este slide, nuestra intervención aquí en este prestigioso panel, y quedamos entonces abiertos a cualquier consulta que quieran hacernos. Muchas gracias, don Carlos.
Si alguien del auditorio estima conveniente comentar o tiene alguna pregunta, bienvenidas sean. En este caso, agradecerles a los panelistas en nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública y de su director, don Osvaldo de la Guardia, por haber aceptado ser cómplices de esta fiesta del conocimiento y del mío propio también. Muchísimas gracias.